Las conversaciones de la diáspora. Ahora sí ha salido bien las conversaciones de la diáspora. Bueno, en las conversaciones de la diáspora tenemos a Paloma García Bellido, que es del área de La Paz, de Podemos Exterior, y está en Oxford o estás ahora en España, Paloma. Hola, Francisco, buenas tardes. Hola. Estoy en Oxford. ¿Tenemos problemillas o no tenemos problemillas? Paloma, ¿Sí? ¿estaba conectada al Zoom? Sí. Paloma. Sí, hola, ¿qué hay? ¡Ay! Hola. Digo, ¿dónde se ha ido Paloma? No, Digo, estoy ha aquí. volado Paloma. Estoy aquí. Ah, bueno. Bueno, y tenemos también a Miguel Ángel Ferris, desde París. Miguel Ángel, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, bonsoir. Buenas. Bueno, Paloma, Miguel Ángel, vamos a ver. Hay una palabra que está dando la vuelta al mundo. Tercera Guerra Mundial, una escalada bélica en Europa. ¿Qué nos dices, Paloma? Bueno, no sé desde qué perspectiva la queréis oír, si desde la La perspectiva tuya, la propia, la que tú consideres propia. más oportuna. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos quizá demasiado pesimistas y creo que hay fuerzas contrarias que se están poniendo en movimiento. Y que creo que lo de la propuesta de Trump de acabar la guerra con Ucrania no es una propuesta que vaya a ser muy temprana, pero yo creo que va en esa dirección. Eh, no sé si sabéis que Trump ha elegido como el secretario de Salud y Servicios Humanos al Junior de Kennedy. Y esta persona, que claramente es muy de derecha, sin embargo, junto con Trump, opinan de que los demócratas están locos cuando han permitido que le deje a Ucrania enviar los ATACMS, que son misiles que llegan a 300 kilómetros. Y eso, según él, según Kennedy, es una provocación para una tercera guerra mundial. Luego quiere decir que hay una conciencia dentro de lo que es los Estados Unidos, en las dos, lo que sabemos que es un país que está completamente dividido, de aquellos que opinan que hay que parar de alguna forma esta especie de guerra nuclear que han iniciado los demócratas y los que opinan que quizá habría que dejar a Europa que se lo solucionara ella sola, que nos va a crear un problema a los europeos porque vamos a tener que poner mucho dinero en armamento. Pero al menos yo creo que la Tercera Guerra Mundial por ahora no la veo venir, siempre y cuando los Estados Unidos la eviten. Pero hay una escalada que se está dando, bueno, con los misiles que dispara Ucrania, con esta amenaza de respuesta que estamos teniendo por parte de Rusia, con prácticamente una emergencia nacional que se está dando en Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Noruega, todo lo que es la zona norte de Europa, con respecto de que, bueno, como que están previniendo y a gente españolas que están ahí, que hablo con ellos, prácticamente están en una situación de preguerra en cuanto a miedo que se está instaurando dentro de la propia sociedad, ¿no? En estos países. Por eso digo que estas palabras que muchas veces suenan un poco a desconcierto, y yo tampoco creo que estalle, creo que se buscarán soluciones de última hora, pero por eso era mi palabra, en cuanto si podía haber una escalada o no podría haber una escalada. Miguel Ángel, al respecto, ¿qué opinas? Bueno, la verdad es que mis opiniones en este caso difieren bastante, no porque no esté de acuerdo en que eso sería lo ideal, sino porque pienso que en realidad es todo un engaño. Es decir, repasando la historia de Europa, cuando hubo un pacto en el 39, acabada la guerra civil entre Hitler y Stalin, hicieron creer a la comunidad internacional que era una locura entrar en una confrontación. Ese acuerdo les permitió no atacarse mutuamente durante 2 años, 22 meses. El final fue que dejaron que Polonia fuera ocupada por los nazis. Rusia pensaba que nunca se ocuparía de meterse con Rusia, que la dejaría al margen. Y cuando 2 años después Alemania nazi había invadido toda Europa, entonces se enfrentó ya con Rusia y Stalin perdió la batalla en el sentido de que fue muy tarde para darse cuenta. Creo que en este caso la derecha radical parte de un cinismo de nunca decir la verdad. Sinceramente, yo creo que nada de lo que diga ahora Trump va a tener, digamos, el efecto real de lo que está anunciando. Es decir, que van a dejar en la misma situación
el reparto de Ucrania en una mesa de negociación que de aquí a 3 meses, cuando el 20 de enero tome posesión Donald Trump y su equipo, y que, dada los grupos belicosos, el mensaje racista y las posiciones de todos los que han nombrado como responsables, lo más lógico es que abandonen a Ucrania a su suerte y pongan entre las cuerdas a Europa, a la Unión Europea, para que se defienda a sí misma de lo que en el futuro le depare la agresividad de Rusia. Yo en este sentido pienso que es todo un engaño, que ellos ahora, como no están en el gobierno, dicen que es un error, que eso va a una confrontación, y lo que pasa es que van a dejar a Ucrania absolutamente a los pies de los caballos, y por lo tanto están habiendo, y lo problemático no es que eso tarde más o menos, es que el camino que se está creando es una escalada en la que ya hay países del norte de Europa, muy cercanos a la frontera con Rusia, como son Suecia, Finlandia, Noruega, que ya están difundiendo formas de defenderse la población ante situación de guerra. Y entonces, claro, eso, más que han declarado hoy el cierre de las embajadas en toda la capital de Kiev, más otro tipo de cosas donde Rusia ya está ordenando la construcción de refugios temporales para cualquier situación de futuro, la verdad a mí no me deja nada tranquilo. Yo no sé a quién le dejará tranquilo si las mentiras de la extrema derecha en el gobierno de Estados Unidos tienen alguna credibilidad. A mí no me deja nada tranquilo. Yo vivo en París, que también, como Londres, es una ciudad directamente amenazada en la televisión rusa. Ya. Paloma, Sí, algo te quería sí, comentar al respecto, porque da la casualidad que Biden ha perdido, prácticamente hasta aquí no se han utilizado los misiles de largo alcance, ahora sí, y prácticamente coincide con la pérdida de las elecciones de los demócratas en Estados Unidos. ¿Crees que es una idea hacia adelante y querer provocar o hacer estallar un avispero lo que está pasando? Porque es que no es normal. Si tú ya estás en franca retirada, tendrás que dejar al próximo presidente del gobierno. O sea, es que lo veo esto lo más absurdo lo que está pasando. La verdad es que es inentendible, ¿no? Por mi parte. No sé por tu parte si lo entiendes o le puedes dar algún Bueno, vamos a ver. razonamiento al respecto. Lo que yo estaba diciendo es que en cuanto a ver, que los Estados Unidos son, en mi opinión, los que decidirían si Europa se mete o no en una guerra con Putin. Eso es lo que yo creo. Y que por el momento parece que Trump no lo va a permitir, porque Trump está mucho más interesado en atacar por el Pacífico a China. Entonces, una posibilidad es que se atrase. No digo que no pueda venir una tercera guerra mundial. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que Europa tenga the nerve, como dicen los ingleses, tenga la osadía de meterse a una guerra nuclear con Putin, que está enfrente de Europa, si los Estados Unidos le dejan. En una palabra, recordemos todos lo que ocurrió cuando el canal de Suez. Los franceses y los ingleses se fueron a pegar a Egipto por lo del canal de Suez que se había expropiado, se había nacionalizado. ¿Quién lo paró aquello? Estados Unidos. O sea, lo que yo opino es que todavía el ser vasallos, como somos los europeos de Estados Unidos, no nos permite una acción independiente. Lo único que yo opino es que sí, nos están diciendo que nos vamos a una guerra mundial, pero es porque lo que es la industria armamentista está muy interesada en que el pueblo lo apoye, que apoye Claro. la defensa armamentística. Eso es lo que yo creo que está pasando, pero no creo que Europa se atreva a meterse contra Putin nuclearmente si los Estados Unidos le dejan. No lo quieren. La situación del gobierno del Reino Unido al respecto, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que La se siente situación ahí del por Reino, la calle? sí, ¿La sí, sí. noticia? ¿Qué se habla ahí? La situación del Reino Unido es que son vasallos de Estados Unidos, que por lo tanto estamos en esa misma línea que Europa, y ahora mismo se acaba de hacer, o muy hace unos días, se hizo un comunicado en donde de los europeos, todos los secretarios, o sea, los ministros del exterior de Europa, que estaban incluido Italia, Francia, España estuvo, e incluyeron a Polonia e incluyeron a el Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea. Claro. Y entonces decidieron que ellos, que toda Europa con Estados Unidos, se unían en conjunto a defender a Ucrania y que pondrían todo lo posible para que hubiera una distribución equitativa de los gastos en la OTAN para ese fin, pero que iban a defender a Ucrania. Por lo tanto, la idea es que la OTAN todavía está a nuestro mando en Europa y que ante eso yo creo que no nos vamos a atrever a hacerlo solos.
Que Estados Ujú. Unidos quiere, cuando los demócratas vuelvan al poder, no diría yo que no, pero que Trump en estos momentos está mucho más interesado en meterse por China que meterse por el lado ruso. Creo que ahí hay algún indicio de que Trump no se ve claro que no quiere dos frentes al mismo tiempo, quiere solamente uno. De hecho, se está hablando en algunos círculos diplomáticos de que quizá una de las estrategias que tiene Estados Unidos Trump tiene en estos momentos es hacerse amigo de Rusia para así quitarle la amistad preferencial que tiene Rusia con China, es decir, poder anular a Rusia haciéndose amigo de ellos, de Putin, y así dejar a China sola para poder atacarla. Eso es lo que se está empezando a pensar. Claro, Bueno, puede ser atacarla de dos maneras, pues, militarmente o económicamente, yo creo más lo Claro, segundo claro. que lo primero. ¿La posición de Francia o de Macron al respecto, Ferry? a ver, en Francia Macron ha utilizado siempre el tema de Rusia para ponerse medallas. Por lo tanto, lo que saben ahora que tanto Alemania como Francia, que es el eje que constituye la espina dorsal o, digamos, central de lo que es la Unión Europea, está en una situación de crisis política. No hay persona más denostada que Macron. Macron no puede salir en público a un lugar a hablar en público porque se le echan encima. Es decir, realmente, como Mazón en Valencia, por cierto, en mi ciudad. Entonces, yo creo que, bueno, es importante. Y luego, además, sabéis que está pendiente en la Unión Europea de enjuiciarse a la candidata Marine Le Pen, que podría ganar las elecciones presidenciales en un par de años, y ahora mismo le piden 5 años de inhabilitación para cualquier cargo político. Por lo tanto, se la quieren quitar de la carrera para quitarle a Macron una posible en fin, competidora, que si no es Macron será otro miembro de los partidos centro-derecha o liberal llamados ahora, ¿no? Por lo tanto, Francia, en ese sentido, pues siempre busca el tener un poco una voz diferenciada, teniendo en cuenta que Francia se negó durante muchos años a formar parte de la OTAN porque tenía capacidad nuclear disuasoria propia. Hay que tener en cuenta aquí los datos, el 88% del arsenal nuclear mundial está en manos de Rusia y de Estados Unidos. Pero yo ahí sí que discrepo. Creo que en estos momentos la amistad ruso-china es tan fuerte, que la estrategia de Donald Trump realmente, por una parte, es dejar a Europa que se desgaste en cualquier tipo de competencia, guerra comercial, en supervivencia en este caso, contra Rusia, porque lo que quieren es tener un competidor sometido, por lo tanto, que no sea una concurrencia, que no sea un competidor de Estados Unidos, y luego, además, el objetivo final es desgastar a China, con lo cual también les interesa que Rusia y Europa entren en un conflicto, sea comercial, sea de tensión, sea político, para que Rusia también se debilite, se desacredite y puedan realmente enfrentarse con la verdadera superpotencia que les va a hacer sombra y que ya les hace sombra, que es China. Por lo tanto, creo que hay un doble juego, ¿vale? Yo, lo que veo de mi esta opinión, yo creo que hay coincido un poco con lo que estaba comentando Paloma, que yo creo que es desviar la mirada de Donald Trump hacia China, digo, militarmente hablando, indudablemente debilitar a Europa. Lo estamos viendo con la reposición de aranceles prácticamente a los productos europeos, con prácticamente ese aislamiento que se va a someter Europa, ya que no forma parte del BRIC, donde están los países emergentes como la India, Sudáfrica, el propio Brasil. Bueno, inclusive ahora se está comentando que Argentina puede cambiar y también incorporarse al BRIC, que también es medio raro, ¿no? Siendo íntimo amigo de Donald Trump. Pero hay algo también muy preocupante, como veis que, por ejemplo, Argentina y el propio Ecuador ya estén pidiendo ser parte integrante de la OTAN, como ya lo es Colombia. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que Latinoamérica puede movilizarse en ese sentido o es simplemente algo para la galería, Paloma? Bueno, no sé, mi opinión, yo creo que ya Trump ha manifestado su gran admiración por Milei y que lo mismo que antes decía Ferris, sí, están siendo muy cínicos tratando de ahora encontrar ayudas dentro de Latinoamérica para poder ampliar su frente de la OTAN. Clarísimamente, muy seguramente, Argentina a lo mejor como la India
puedes estar jugando una baza de a dos. Es decir, la India está en los BRICS y al mismo tiempo está haciendo grandes negocios con el Reino Unido y está haciendo también negocios con Estados Unidos. Es decir, que tienen la idea de Occidente, Oriente, o en el caso de Latinoamérica, creo que hay países, no como Colombia, que es muy radical y muy claro en su visión de con quién trabaja, pero Argentina, o sea, hay todo un sector de cinismo que puede estar tanto con unos y con otros al mismo tiempo en un sistema de capitalismo donde todavía no está muy claro si los BRICS, que es algo que merece un programa en sí, si los BRICS van a poder parar el extractivismo que tiene el sistema capitalista, pues que los BRICS son todos capitalistas. Entonces, eso sí que va a ser un gran problema, cómo Estados Unidos se va a enfrentar, como capitalista que es, hegemónico, se va a enfrentar a una reacción de muchos países que le odian por todo lo que ha hecho con ellos y pueden estar en contra de Estados Unidos, pero el gran problema va a ser que no nos han asegurado, por lo menos los BRICS, que van a tener una política de extractivismo, o sea, y armamentista. Eso es lo que todavía no nos han explicado. Hay una política de comercio, pero no está muy claro si la política armamentista y de extractivismo, que en estos momentos tiene Europa clarísima y Estados Unidos, si ellos van a hacer exactamente lo mismo. En ese sentido, yo estoy un poco optimista por lo que el hecho de que a lo mejor la hegemonía de Estados Unidos acaba, pero muy pesimista porque tampoco sabemos cómo un sistema multipolar va a quitarse de en medio una tradición enorme de siglos de extractivismo y de capitalismo. Miguel Ángel. Bien, yo lo que creo que hay que dejar claro que el nuevo gobierno de Trump, con los antecedentes que ha tenido la anterior gestión y como está el ascenso del fascismo, no es creíble que no quieran entrar en guerras. Eso es, de verdad, es que me pone nervioso. O sea, que haya gente tan inocente a estas alturas que crea que no van a intervenir cuando el modo de hacer las guerras no es directamente, ya hace mucho tiempo, el tema de la intervención militar directa, que se utiliza el lawfare en toda América Latina, que se utiliza el lawfare en Europa, y que ya no es la manera de intervención directa. Ellos ya no apuestan por eso, sino por el dominio y el control de todo. A nivel económico hacer, como hacen con Venezuela, con Cuba y con otros países, un boicot total, hacer que caigan en la miseria, o en el caso de América Latina, imponer gobiernos autocráticos de ultraderecha a través del lawfare. Y entonces, en ese caso hay que decir que, lógicamente, los gobiernos ahora mismo más afines a Estados Unidos y a Trump, en el caso de entrar, que va a entrar ahora, son Noboa en Ecuador, es en Perú la Boluarte, pero que la Boluarte está ahora inaugurando el mayor puerto de todo el Atlántico de América. Está en negociaciones con los chinos. Por China. Y luego Colombia, en Colombia yo puedo dar el testimonio, yo estaba en Bruselas con unos funcionarios españoles del Parlamento y el chofer español iba a llevar al presidente entonces en la última semana de gobierno, lo último que hizo fue meter a Colombia en la OCDE y en la OTAN. Y lo iba a llevar con el coche porque era chofer de la Unión Europea al día siguiente a Juan Manuel Santos antes de irse ese ultraliberal Juan Manuel Santos de Colme. Entonces Petro le ha tocado ahora lidiar, se ha acercado a los BRICS, está esperando que le den entrada poco a poco para alejarse de Estados Unidos, que es otro efecto del triunfo de Trump, que muchos países no les va a tener más remedio que acercarse y hacer alianzas regionales. No hay mal que por bien no. Estamos hablando de dos tipos, yo soy uno de los inocentes, ¿eh? Estamos hablando de dos tipos de guerra. Estamos hablando, tú estás hablando de una guerra económica que también es guerra, pero estamos hablando también, yo opino un poco como Paloma. No creo que con el mandato de Estados Unidos se llegue a ver una guerra o se incentive lo que es una guerra a nivel internacional. Primero, porque él es un ultranacionalista, es un país que pretende que sea un país súper cerrado, un país que va a cobrar aranceles a diestro y siniestro, que está en peligro muchas economías, principalmente la europea, porque la única relación que tiene hoy en día con Estados Unidos, después de quitarse del medio en lo que es el comercio con Rusia, el comercio con otros países que están incorporados al BRICS, yo creo que se va a encontrar ahí como un lobo solitario lo que es Europa. Estamos hablando de dos guerras, una guerra económica, estoy de acuerdo que va a ser el modus operandi, pero no tanto opino que con el gobierno de Trump. Por eso me ha extrañado esa huida hacia adelante que ha hecho Biden ya en plena retirada para intentar es como uno a que lo llevas
hacer la paz y va pegando tiros al aire. O sea, esto es incomprensible. Bueno, vamos a otro tema. Están pasando barcos cargados de armas por el estrecho de Gibraltar o el estrecho sur español y están parando en Algeciras. ¿Qué opinas, Paloma, al respecto? ¿Cómo lo ves que esto no se solucione y que siga pasando el tiempo y Sí, sí. se despisten? Bueno, lo de antes, estoy bastante optimista por la labor tan fantástica que está haciendo Podemos en el Parlamento y que ha hecho operativamente para evitar que barcos con armamento dirigido a Israel pasen o al menos aposten en los puertos españoles. Pero hay algo que a mí me preocupa muchísimo, y seguramente vosotros también lo sabéis, es que no está claro cómo está reaccionando a las guerras, el hecho de que España es una gran exportadora de armamento, cómo están reaccionando, por ejemplo, comisiones obreras y UGT. El 30 de noviembre se ha convocado una manifestación, sabéis que es RESCOP, que es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Y ese mismo día, la UGT con las comisiones obreras van a hacer una salida con las pancartas que van a decir algo así como hay que poner fin a la guerra, ni terrorismo ni genocidio. Es decir, están poniendo una visión enormemente neutral de lo que es para ellos que Claro. los palestinos son terroristas y que los de Israel son genocidas. ¿Está Sin haciendo la UGT? ¿La UGT has la dicho? UGT, la UGT y comisiones obreras. Y Madre entonces mía. esto es un gran problema que veo yo, porque se están aliando con lo que es la política exterior de España. Y eso quiere decir que mientras no haya manifestaciones de los sindicalistas que vayan claramente diciendo que tenemos que terminar el comercio de armas con Israel, que tenemos que conseguir la descolonización de Palestina y que tenemos que no permitir que ninguna mercancía con armas a Israel pase por los puertos españoles, hasta que eso no lo digan las comisiones obreras y UGT, yo me temo que España está completamente, lo que es el sindicalismo español está completamente todavía sometido a la política exterior española, que es enormemente armamentista, porque somos los grandes exportadores de Ujú. armamento, y que están pensando que es la única solución para un progreso que tenemos del 3%, que es el mayor que ha habido este año de crecimiento. Y en parte, yo creo que está todo basado no en el turismo, sino que estamos exportando muchísimas Claro. municiones, estamos haciendo una campaña que a los obreros que están trabajando en armamento les está viniendo muy bien, porque eso les está callando también. O sea que estoy un poco preocupada, pero eso no quiere decir que contraponiendo a eso, que las comisiones obreras no están de acuerdo apoyando al final de la guerra en Palestina, lo que sí está pasando es que toda Andalucía en estos momentos se está levantando. Entonces hay propuestas, por ejemplo, para el día 20, el miércoles 20, hoy mismo, a las 7:30, había una mesa redonda organizada en Sevilla, tratando de convencer a la gente que hay que salirse, que no queremos más bases. Y va a haber dentro de este fin de semana una gran manifestación diciendo que queremos que las bases se marchen de España y que la OTAN no. Y esto va a ocurrir en la segunda base que tenemos en Sevilla, no en la base de Rota, sino en la que tenemos en el interior de Sevilla. Luego quiere decir que está surgiendo movimientos quizá independientes de los obreros, pero están surgiendo movimientos que puede ocurrir que los obreros empiecen a oír poco a poco y que consigamos ponernos todos de acuerdo para que, evidentemente, las bases acaben y que la política exterior de Pedro sea mucho más pacifista de lo Bien. que está demostrando. Sí, yo tengo que Ángel. añadir, sí, yo tengo que añadir que la tradición precisamente sindicalista en los puertos y en los compañeros de estibadores, yo soy sindicalista desde los 16 años, precisamente se ha mantenido como la más solidaria que ha habido en la vida en la clase trabajadora. Es decir, los sectores más combativos, más solidarios que existen en el sindicalismo internacional son los estibadores. Ahora, ¿son los sindicatos mayoritarios quienes tienen presencia en No, eso? Comisiones UGT no tienen apenas presencia en el sector de estibadores. Está el sindicato libre, el sindicato de estibadores, que es mayoritario, es muy mayoritario, y está la CGT y están los sindicatos combativos con tradición histórica. Y esos sindicatos siempre han sido la vanguardia que han paralizado los envíos de armas, los desembarcos. De hecho, por ejemplo,
El sindicato CGT tiene mayoría en salvamento marítimo en toda España y son los que rescatan a los inmigrantes en el Mediterráneo. Por lo tanto, no mezclemos al sindicalismo de gestión, el sindicalismo que es parte del sistema, que es cercano al PSOE, y a sumar, por desgracia, con el sindicalismo reivindicativo que es históricamente muy fuerte y lo es más en los puertos. Lo digo porque en eso hay que también matizar, ¿eh? Sí, estoy completamente de acuerdo con Ferris. La idea, por ejemplo, de esta reunión que va a haber de mesa redonda, que es hoy, van dos sindicalistas, una es Luis González y otro es Diego Cañamero, y son personas que son sindicalistas, es decir, que están dentro de un movimiento obrero donde se va en contra de las guerras. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí, que hay una gran división, que están lo que sería los sindicalistas del sistema y los sindicalistas en Claro. contra del sistema. Claro, pasa igual aquí en Argentina. Fíjate la política que está haciendo Milei y hay sindicatos, o sea, hay una parte del sindicato de la CGT que prácticamente está desaparecido y convalidando las políticas de recortes del gobierno de ultraderecha de Milei. Sin embargo, hay otra parte del sindicalismo, como son la CTA Autónoma y la CTA, con sus vértices y sus afluentes, como quien dice, que sí que están combatiendo. O sea, me quiero referir, yo creo que esto se da en la mayoría de los países, ¿no? Esta división a la hora de definir alguien que siempre está de acuerdo con el gobierno de turno, ¿no? Para no recortarse sus propios privilegios y que estalla cuando la población le empuja. Yo creo que es un modus operandi de todos los sindicalismos a nivel internacional. Habrá por ahí excepciones, sin lugar a dudas, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que es un poquito todo eso. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. ¿Qué te ha parecido, Miguel Ángel? Reflexión cortica. Pues nada, que tenemos muchas semanas por delante. Por desgracia, esto no va a acabar ahora, ni lo de Israel, ni lo de Ucrania, ni lo de el choque de bloques. Y por lo tanto va a ser un tema recurrente. Agradecer a Podemos, desde luego, que es los que están dando digamos, la cara por España y los que nos dejan mejor de lo que nos dejaría Pedro Sánchez con sus contradicciones con el Sáhara, con el tema de Israel y ahora mismo la posición que ha dicho Paloma, que han adoptado un comunicado conjunto defendiendo a la OTAN y a Estados Unidos una relación privilegiada. Creo que eso avergonzaría a las personas de izquierda de verdad, ¿no? Entonces, nada. Claro. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches, Paloma. Tu reflexión última, sí, rapidito. Buenas noches. No, tu reflexión, no te vayas, Paloma. Mira, mi reflexión. Sí, bueno, mi reflexión es que quizá en este momento vamos a pensar positivamente de qué es lo que podemos hacer, que eso es una idea que a mí me tiene obsesionada. Y es no tanto estar realmente haciendo un análisis de lo que está pasando, sino también qué posibilidades hay de cambiar las cosas. Y yo creo que en estos momentos España, yo creo que es bastante avanzada dentro de lo que es Europa contra la guerra, no quiere guerra y lo ha demostrado siempre. Ahora, ¿cómo podemos avanzar en una paz organizada? Y yo lo que creo es que... Te dejo ahí que nos sí, hemos quedado sin tiempo. ¿Cómo podemos avanzar en en una? una paz organizada. Bueno, os dejo deberes para los dos, para el próximo programa. Miguel Ángel, tienes los deberes. ¿Cómo podemos avanzar hacia una paz organizada? Buen tema, buen tema. ¿Y cómo podemos avanzar hacia una paz organizada? La semana que viene, Paloma, deberes. Perfecto, a trabajar. Vale, a trabajar. Queremos soluciones, queremos escuchar propuestas serias y contundentes. Y más, como tú, Paloma, que bueno, estás en el área de Podemos Exterior de la Paz y yo creo que es importante. Y te mando saludos de Adriana Heidi, que yo creo que él te conoce y te tiene mucha aprecio. Sí, mucho. Saludos a ella también. Bueno, pues viene ahora después, así que no te vayas muy lejos. Un abrazo grande, buenas noches.